yo creo que, entonces yo creo que lo más importante es la práctica y pues, la teoría es como muy fácil. Entonces, grafos simplemente es, de hecho Juan lo dijo, grafos simplemente son unas bolas como círculos y nada, estos círculos o estas bolitas están unidas por líneas. Entonces, bueno, está unido por líneas. Y básicamente, ¿qué quiere decir estas líneas? Básicamente, estas líneas quieren decir que los círculos están conectados. Bueno, entonces las líneas se llaman aristas, ya sabemos, o en inglés les conoce como edge, como las edge. Y los circulitos se conocen como los nodos, o en inglés, pues, nodes. Entonces, pues, nada, aristas y nodos. Una arista une dos nodos y lo que quiere decir es que estos dos nodos están relacionados de alguna forma. Entonces, ¿qué más cosas importantes hay? Bueno, hay diferentes tipos de grafos. Digamos que por la forma o la estructura que tenga un grafo, pues uno puede decir, le puede dar como un nombre. Entonces nos vamos a dar cuenta de que uno como de los grafos más interesantes o el tipo de grafos más interesante es uno que se llama como el árbol, un árbol. Es básicamente un árbol, es un grafo, pero tiene una cierta, tiene tres propiedades que lo hacen ser árbol y vamos a ver luego que esas propiedades hacen que uno pueda hacer miles de cosas con grafos. O también hay grafos que son bipartitos o grafos que son muchos grafos y al final eso se convierte como en un bosque o bueno, cosas así. Entonces, digamos que un grafo tiene siempre n nodos. O sea, digamos que un grafo como tal, siempre vamos a representar el número de nodos. Bueno, vamos a decir que es n. N es el número de nodos. Y digamos que m es el número de aristas. Entonces, por ejemplo, voy a dibujar un grafo cualquiera acá. Y este grafo, pues digamos que estos dos están unidos acá y hay otro que viene para acá. Entonces, por ejemplo, este grafo pues, tiene ¿cuántos nodos? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 nodos. ¿Y cuántas aristas tiene? Pues tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 aristas. Entonces tiene 6 aristas y tiene 5 nodos. Este grafo es un grafo conectado. Entonces, por ejemplo, acá uno ya empieza como a hablar de cosas más formales, con un grafo conectado. Y vamos a decir que un grafo es conectado si para todo nodo yo puedo llegar, pues si para todo nodo yo puedo llegar a cualquier otro nodo. Entonces, por ejemplo, si yo veo ese grafo, si yo cojo cualquier nodo y digo como que listo, yo quiero saber si hay alguna forma, hay algún orden en el cual yo pueda ir recorriendo las aristas de tal forma que yo llegue a otro nodo. Eso quiere decir que yo puedo llegar a él. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero ir de este nodo rojo al nodo, por ejemplo, verde, pues yo podría simplemente suponer que yo me puedo mover por las aristas, dado que las aristas tienen, bueno, por ahora vamos a decir que son bidireccionales. Entonces, ¿qué es bidireccional? Básicamente cada arista siempre tiene una dirección. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo decir que el nodo, por ejemplo, si yo le pongo este el nodo 1, el nodo 2, este el nodo 3, el nodo 4 y el nodo 5. Yo del nodo 1 voy a ir al nodo 2, pues quiere decir que así yo del 1 puedo ir al 2, yo lo represento como con una flecha que va del 1 al 2. Digamos que la flecha apunta al 2. Y a su vez, si yo puedo ir del 2 al 1, pues quiere decir que yo del 2 puedo ir al 1. Es como que lo puedo representar de esta forma con flechas. Eh, entonces, cuando una arista es bidireccional o todo el grafo es bidireccional, pues uno simplemente lo representa con una línea y uno sabe que eso lo que quiere decir es que yo puedo ir tanto de A a B como de B a A. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ir del nodo rojo al nodo verde, entonces yo podría ir del nodo 1 al nodo 2, luego podría ir, por ejemplo, del nodo 2 al nodo 5, y luego sí podría ir del nodo 5 al nodo 4.
Esa es como una forma de llegar de un nodo a otro por medio de las aristas. Otro camino que también sería posible es que yo vaya del 1 al 2, luego del 2 al 3 y del 3 al 4. Y el más corto vendría siendo ir del 1 al 2 y del 2 al 4, que luego vamos a ver cómo calcular la mínima distancia entre dos nodos. Pero entonces, básicamente, un grafo es eso. Entonces, en resumen, un grafo son bolas, que a la final las bolas las llamamos nodos, y tiene líneas que los unen. Las líneas se llaman aristas. Y una arista pues, puede tener una dirección, o puede ser bidireccional. Entonces, por ejemplo, si nosotros les diéramos direcciones diferentes a estas aristas, digamos que esta va hacia acá, pero esta va hacia acá, esta va hacia acá, y digamos que esta va hacia acá, y digamos que esta va hacia acá. Entonces vean que de cierta forma acá lo que hice fue que les di como una dirección única a cada arista. También se puede llegar el caso a este grafo en particular, se le dice grafo dirigido. Este es un grafo dirigido. Es el otro, conocido como grafo no dirigido. Entonces ustedes pueden buscar acá como que es un grafo dirigido. Y bueno, se van a encontrar con esto. Grafo dirigido básicamente es un grafo en el que las aristas tienen un sentido definido. O sea, como que las aristas sí o sí van de un punto A a un punto B. Y ya cuando se trata de un grafo indefinido, no dirigido, estos vendrían siendo grafos no dirigidos. Entonces, ya. Entonces, en este grafo en particular que acabé de dibujar, van a ver que si yo ya quisiera hacer el camino corto que hice ahora, pues no se puede. Porque yo puedo ir del 1 al 2, pero yo no puedo ir del 2 al 4, porque la flecha está de 4 a 2. Yo no puedo ir de 2 a 4. Entonces, básicamente el único camino que tengo sería ir del 1 al 2, luego ir del 2 al 5, porque ese es el sentido de la flecha, y luego es como ir del 5 al 4. Ese sería el único camino posible, porque si me voy por acá, pues tampoco puedo. Entonces, bueno, los grafos pueden ser dirigidos, tienen n nodos semiaristas. Ahora, ¿qué es un árbol? Bueno, un árbol es un tipo especial de grafo en el cual, si uno normalmente lo representa, bueno, no me voy a adelantar. Básicamente un grafo es un tipo, un árbol es un tipo de grafo el cual cumple la siguiente propiedad. El número de nodos, es decir, n, n es el número de nodos que tiene el árbol y m es el número de aristas que tiene el árbol. Pero el número de aristas que tiene un árbol, por ser un árbol, siempre va a ser igual a n menos 1 aristas. Ahorita vamos a ver por qué. Otra propiedad que tiene, vamos escribiéndola acá, como que si un grafo, esperen, vamos a decirlo así. Un grafo es un árbol si n es el número de nodos y m es el número de aristas y básicamente pues se cumple que m es igual a n menos 1. Entonces esa es como la primera condición. Básicamente. Que el número de aristas sea igual al número de nodos menos 1. Ahorita vamos a ver por qué. La segunda condición es que no hay ciclos. Entonces, ¿qué es un ciclo? Si ustedes toman este grafo acá y digamos que el grafo es dirigido, pero yo le voy a agregar... no, de hecho acá se ve que hay un ciclo. O sea, cuando yo tenía esto acá. Un ciclo que es, básicamente, es cuando yo puedo ir de un nodo, caminar por el grafo, por ir a otro nodo y luego volver a este mismo nodo. Entonces, si se fijan, vean que yo puedo iniciar desde el naranja, ir como al 5, luego al 4 y luego volver por esta arista y vuelvo al naranja de nuevo. Entonces a esto se le llama un ciclo. Entonces los ciclos básicamente se forman, bueno, sí, un grafo
te dice que tiene ciclos, sí tiene al menos un nodo al cual puede llegar a él mismo como por medio de otras aristas. Porque, sí, bueno, esa es como la definición más o menos. Entonces, un árbol, ¿qué tiene de propiedad? Un árbol no tiene ciclos. Entonces, eso es como algo chévere. Y la tercera propiedad, ¿cuál es la tercera? Sí, que sí o sí, en un árbol está conectado. O sea, un árbol conectado. ¿Eso qué quiere decir? Que, como les expliqué ahora, que yo puedo, eh, bueno, básicamente, se puede ir de un nodo a cualquier otro nodo. Ustedes ven que si un árbol es un grafo conectado, eso quiere decir que yo puedo ir de un nodo a cualquier otro nodo. Entonces, con estas tres propiedades, pues como que uno hace, da cuenta de cosas muy chéveres. Creo que el internet está fallando. O sea, ustedes no me escuchan ahora. Sí, sí. Lo estaba entrecortando. ¿O ha estado bien? ¿No? No. Ah, bueno. Súper. Es que me salió el aviso de que el internet está inestable. Listo. Entonces, listo, nada. Entonces, listo. Un grafo es un árbol y cumple estas tres propiedades. Entonces, un ejemplo de un árbol vendría siendo algo como esto. Digamos que yo tener un grafo como, bueno, este es un grafo muy perfecto. Pero bueno, un árbol también puede tener como muchos hijos así. Y bueno, entonces, ustedes se fijan, este grafo que yo acabo de pintar cumple como que con todas las propiedades que yo acabo de decir. La primera es que si tiene n nodos, el número de aristas es n-1. Entonces tiene acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 nodos. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aristas. 12 nodos, 11 aristas. Es decir, que tiene el número de aristas es igual al número de nodos menos 1. Y sí, listo. Y que no hay ciclos. Si ustedes se fijan, vean que esto, bueno, primero esto es un grafo no dirigido. Es acá yo dibujé las aristas como sin flecha porque sabemos que básicamente es como que yo puedo ir de uno a cualquier otro no. Eh, pues cuando están conectados, yo puedo ir de A a B y de B a A. Entonces vean que acá no hay como un ciclo como lo hay acá, en el cual yo puedo decir como que listo, yo voy a ir por este camino y luego yo voy a ver si yo puedo volver a este. Entonces vean que si yo agregara esta lista, pues sí agregaría un ciclo, pero esta lista no existe. Entonces, no hay ciclos en este árbol. Y básicamente el grafo está conectado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo ir de un nodo a cualquier otro nodo. Entonces no es como que haya un nodo por acá fuera de la componente, que ya vamos a ver qué es una componente. Entonces, vean que básicamente esto es un árbol, cuando cumple estas tres propiedades. Este árbol en particular es un árbol que está roteado. ¿Qué quiere decir que esté roteado? Un árbol, a no ser que el problema lo diga, un árbol eh, no tiene una raíz definida. Bueno, ¿y por qué le decimos árbol? Básicamente, pues, porque si ustedes se fijan, cuando yo dibujo esto, como suponiendo que esto es como el nodo más arriba y luego los otros nodos se van desprendiendo como hacia abajo, es como si uno tuviera un árbol, pero invertido. O sea, como cuando uno tiene, como cuando un árbol florece y se le van creando ramas,
Por eso que a este grafo se le llama un árbol. Porque si ustedes se ponen a ver, siempre tiene como que esta forma. Como que de una rama, o sea, como que no tiene ramas, y de ciertas ramas van saliendo más ramas. Y eso hace que nunca hayan ciclos y que se cumplan estas tres propiedades, básicamente. Y si uno como que invierte ese árbol, pues se va a dar cuenta de que es muy parecido a este de acá. Entonces, por eso se le llama un árbol. Y pues, lo mismo, no le dice como a un subárbol, le llama como a una parte del árbol. Como cuando uno dice una cadena y la subcadena. La subcadena es como un trozo de la cadena. Lo mismo, el subárbol, cuando ustedes se quieren referir como a una parte del árbol, pues se le dice subárbol. Y lo que les decía, un árbol no siempre tiene una raíz definida, a no ser que el problema lo diga. Por ejemplo, hay veces que hay problemas dicen como, dado un árbol de n nodos y donde la raíz es 0. ¿Qué quiere decir que es la raíz a 0? Que el nodo 0 siempre es la raíz. Y cuando hay una raíz, uno siempre puede dibujar el árbol de esta forma, como la raíz arriba y los otros hijos que vayan bajando, como si uno lo dibujara hacia abajo. Pero pues un árbol también puede ser algo como esto, o sea, como que algo que uno lo ve y uno dice como no, pues eso no es un árbol porque no tiene raíz, pero pues es un árbol, solo que pues no está rodeado, o sea, que no esté rodeado es lo que les digo, no tiene una raíz. Y un árbol varía mucho, o sea, la información varía mucho dependiendo de la raíz. Entonces, ah, como que un árbol puede como cambiar mucho completamente dependiendo de la raíz que uno tome del momento. Entonces, nada, ya vimos brevemente qué es un árbol, ya sabemos qué es un grafo, vimos algunas definiciones, que es un árbol conectado. Bueno, otra cosa es que son las componentes de un árbol. Entonces, básicamente las componentes son todos aquellos subgrafos del grafo al que estén conectados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo puedo, por ejemplo, tener un grafo que sea algo como esto. Y acá, ¿yo cuántas componentes tengo? ¿Cuántas componentes creen ustedes que hay ahí en este grafo que está pintado? 3. ¿Cierto? Hay tres, porque básicamente esto es una componente, o sea, digamos que si uno lo pintara con colores, esto es una componente, esto es otra componente y esta es otra componente. ¿Por qué? Porque cada componente es como un subárbol, un subgrafo, está conectado. Entonces, esto es un subgrafo, o sea, porque el grafo completo es todo lo que está encerrado en el cuadro. Y este es un subgrafo, y vean que yo puedo ir de un nodo a otro nodo en él. Entonces, esto es una componente, esto es una componente y esto es otra componente. Ahorita les voy a mostrar que esto, aunque parezca una bobada, es algo que uno como que siempre ha utilizado y como que a veces uno no se da cuenta. Pero ya vamos a ir para allá. De hecho, creo que voy a empezar ya como a ir un poquito más a la práctica. Digamos que esto es como teoría, pero vamos un poquito ya como a la práctica, que es como donde está lo chévere. Entonces, eh, un árbol, bueno, un árbol, un grafo parece como una estructura muy compleja que tiene como muchas definiciones muy raras y todo eso, y uno dice como no, eso es algo muy matemático, solamente las personas, los matemáticos, los científicos usarán esta cosa tan complicada. Pero si uno se pone a ver, a un grafo está en todas partes. Es un grafo, básicamente, lo vemos por ejemplo en las redes sociales. Es una red social, es un grafo donde los nodos somos nosotros, los usuarios,
Y una conexión quiere decir que esas dos personas están conectadas de alguna forma. Entonces, por ejemplo, en Facebook, pues está como la noción de amistad, que como de enviar una solicitud de amistad. Y digamos que A le manda una solicitud a B, pero B pues, tiene que aceptar la solicitud para que ambos como que queden conectados. Si uno se fija como que en Facebook la, la dirección de, de las aristas es como bidireccional, pero si uno se pone a ver, por ejemplo, en Instagram es diferente, porque uno en Instagram pues, no necesariamente la persona me tiene que devolver como el follow para que estemos conectados. O sea, simplemente, puedes seguir a ver y ya. Y pues ver así, y sigue A, pero pues eso no es necesariamente siempre. Entonces, por ejemplo, podemos decir que A sigue a B, que B sigue a un C, y que C sigue a un D, y bueno, D puede seguir a B, y D también puede seguir a C, lo que sea. Entonces, si ustedes se fijan, acá se forman grafos como interesantes, y de hecho hay como un estudio, yo me acuerdo que alguna vez como que lo intenté estudiar, hay un algoritmo con el cual Facebook usaba antes, pues como que antes de que saliera la revolución del machine learning, como que antes había un algoritmo que utilizaba algoritmos de grafos para detectar como quién podría ser un posible amigo suyo. Entonces vean que uno podría sacar como información de esto, o sea, como de un grafo como este, porque yo digo como, bueno, si A sigue a B y B sigue a C, C sigue a D y D sigue a B, como que acá de cierta forma hay un grupo de personas que se siguen todos con todos, o sea, es como un grupo que está conectado, o sea, como que de cierta forma y hay un grupo de amigos que es muy fuerte, como que uno podría tratar de recomendarle a la persona, como cuando no le llegan las notificaciones como ve, de pronto conoces a tal persona. Entonces, como que ellos pueden sacar esa información pues, como usando algoritmos de grafos de esta forma. Yo recuerdo que alguna vez como que lo intenté leer, el paper, no lo entendí bien, o como que no le puse el suficiente cuidado, pero era algo muy chévere, que salía con algo que se llama las Strongly Connected Components, que básicamente bueno, es como algo un poquito complejo, que no sé si lo alcancemos a ver hoy, pero, pero es algo que no es tan complejo, es algo que nace de esta información que es muy básica, que la acabamos de ver, que es nodos, aristas, y aristas tienen direcciones, y que un nodo puede llegar a otro nodo, y ya, es como que el grafo está fuertemente conectado. Pero pues bueno, que no luego miramos bien todos esos conceptos. Entonces, bueno, básicamente ustedes pueden ver que los grafos están en todas partes, y digamos que la aplicación más común en maratones, básicamente son los laberintos. Entonces, hagan de cuenta, eso sí es típico problema de maratones, o sea, es como clásico de los clásicos. O sea, si cada este problema es como que nada, todo el mundo lo hace. No, ya que me pongo yo con esto, pero bueno, para que clara la idea. Básicamente, no sé si ustedes han visto el problema o cuando a uno le sale, bueno, uno de chiquito, por lo menos a mí cuando era pequeño, como que siempre me colocaban en la escuela a llenar, eh, a resolver laberintos. Es un laberinto, bueno, básicamente es como un grid, o como una tabla de celdas en donde cada posición es como, bueno, una posición donde me puedo mover, y también hay como posiciones donde no me puedo mover. O sea, es como si fueran paredes. Como por así decirlo, como que lo que está pintado de rojo es donde un muñequito no puede moverse, y lo que esté pintado de blanco, pues como que sí puede moverse. Entonces, digamos que uno podría hacer muchas combinaciones diferentes de esto, y, y ya, y pues como que puede cumplir un objetivo. De hecho, algo muy parecido a esto, es como para que se diga, es Bomberman, no sé si es uno de los, pero Bomberman es como lo más parecido a esto.
Entonces, básicamente es este tablero. Es como, no sé si lo han jugado alguna vez. Es como cuando uno tiene un tablero en el cual tiene como celdas y hay filas y columnas. Y hay filas donde el muñequito no se puede mover porque hay paredes y hay filas que están libres por donde el muñequito puede mover. Básicamente es eso. Eso es lo que yo estaba tratando de dibujar acá. Entonces, suponiendo que yo tengo el problema de que yo quiero, pues supongamos que esto está acá pintado de este color, y yo quiero saber si hay alguna forma con la cual yo pueda llegar, por ejemplo, de este punto a este punto. Como que yo quiero saber si hay alguna forma de llegar de ese punto a ese punto. Pues digamos que si uno no supiera nada de teoría de grafos, es como que patinaría mucho acá, o sea, como que le tocaría, no sé, encontrar algoritmos muy raros, pero como ustedes ya saben teoría de grafos, es uno que hace, uno modela este problema como si fuera un grafo, porque vean que al final el problema como que tiene pinta de ir por ahí. O sea, aunque uno acá no ve un grafo, o sea, como que acá uno no ve ni círculos, ni líneas, ni aristas, ni nodos, hay un grafo. Y a este tipo de grafos se les conoce como grafos implícitos. Es un grafo implícito, es un grafo que no me lo dan, o sea, como que el problema no me da el grafo como tal, sino que me dan cierta información y yo con base a esa información saco el grafo. Entonces, por ejemplo, hay problemas que dicen directamente, dado un grafo donde n es el número de nodos, m es el número de aristas, yo le voy a dar las aristas de esta forma, ya. O sea, como que el problema le da directamente el grafo. Entonces, cuando el problema no es así, sino que el problema es como que otra cosa y uno de alguna forma modela eso como un grafo, pues uno dice que eso es un grafo implícito. Entonces, acá hay un grafo implícito porque, si ustedes se fijan, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo pensar que cada casilla es un nodo, o sea, como esto. Incluso las que están pintadas de rojo, yo las puedo ver como nodos. Y hay aristas entre dos nodos, pero no siempre hay dos aristas, no siempre hay una arista entre dos nodos. Entonces, por ejemplo, entre esta casilla y esta casilla, yo sé que hay una arista porque yo sé por las reglas del juego que yo me puedo mover de esta casilla a esta otra casilla. Entre este nodo y este nodo también hay una arista, porque yo sé que yo puedo ir de este nodo hacia otro nodo porque ambos nodos están vacíos. Pero, por ejemplo, yo no puedo ir de este nodo a este nodo simplemente porque este nodo está vacío, pero este nodo no está vacío. Entonces yo no puedo moverme de este nodo a este nodo. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo agregar una arista ahí. Y al final yo hiciera esa misma lógica para todos los nodos, se van a dar cuenta de que yo al final voy a obtener como algo como esto, a donde al final pues, yo voy a tener como un grafo, el cual está conectado por aristas, y ya sabemos que una arista pues me dice si yo puedo ir de un nodo al otro nodo, y básicamente ya que transformamos este problema en un grafo, pues hay algoritmos muy simples que ahorita los vamos a ver, que me dicen si yo puedo llegar de un punto a otro punto en un grafo. Entonces, digamos que yo acá sí podría, y digamos que la ruta simplemente sería como irme por acá, de este nodo a este otro nodo, de este nodo a este otro nodo, de este nodo a este otro, por este, luego por este, porque pues acá hay aristas, porque es, eh, bueno, porque todo eso está vacío, pues no hay paredes, y al final pues yo puedo llegar acá.
Entonces, por ejemplo, casos como cuáles, casos como, bueno, ¿qué pasa si yo esto lo tuviera pintado todo de rojo y eso todo de rojo? O sea, como que vean que de alguna forma este muñeco está encerrado en estas zonas del mapa y él no se puede mover. Entonces, por ejemplo, el grafo, ¿cómo haría para detectar eso? Pues básicamente vean que el grafo también funcionaría porque simplemente ya no habrían aristas como hacia afuera, sino que ahora las aristas como que todas, o sea, como que hay un grupo de aristas que están acá, bueno, un grupo de nodos que está conectado, que está acá abajo, y pues está el grupo de nodos que ya está arriba. Por lo que esta lista ya no existe porque este nodo pues ya no puede ir a este nodo porque está bloqueado. Entonces, vean que de cierta forma acá se ve que yo no puedo llegar de este nodo verde a este otro nodo verde porque ambos nodos están en dos componentes diferentes. Entonces, si ustedes se fijan, si ustedes ven como la versión de grafo, o sea, como la versión de grafo de este mapa, se van a dar cuenta de que acá hay una componente, la cual no puede llegar a otro nodo porque no tiene forma de salir. Y pues bueno, ya la otra componente es como, bueno, todo el resto del mapa, algo así. Y suponiendo que no, que sí. Y suponiendo que esto es una componente, pues que por acá también está lleno de paredes, lo que sea. Entonces, si uno se fija, acá uno como que comienza a ver la noción de componente. Entonces uno acá diría, si yo puedo llegar de un nodo a otro, sí, ambos pertenecen a la misma componente. Entonces, para terminar este tema, por ejemplo, de las componentes, yo les quiero como proponer pensar lo siguiente. ¿Qué es lo más parecido a, a esto, como al tener componentes en la vida real? O sea, como de esta misma forma, como en un tablero de que esté representado como por cuadrillas y hay como muchas cosas. El ajedrez, sí. El ajedrez, creo que el ajedrez creo que no se puede representar tan fácil como grafo. Depende del problema. Pero, no, igual, creo que la pregunta es difícil. Pero, o sea, básicamente acá donde yo estoy, eh, si yo hiciera ahora mismo en Paint esto, y yo tomara el bote de pintura y yo cogiera el color rojo y le diera clic acá, bueno, y ustedes, ¿qué ven que pasa? Al final, es como que, o sea, vean que lo que pasó fue como que se pintó todo el círculo de color rojo, pero como que él de cierta forma se limitó por la línea negra. Si ustedes tuvieran que pensar cómo lo hace Paint por debajo, eh, ¿qué se les ocurriría? ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, si yo ahora mismo le diera control Z a esto y diera esto, o sea, como que yo pinto una línea negra en la mitad del círculo, ahora si yo cojo el mismo bote de pintura y el mismo color rojo, vean que él solamente me va a pintar la mitad del círculo.
Porque no pinto la otra mitad. Eso. Es como dice Felipe, como que él solamente puede pintar lo que es alcanzable desde el punto en donde yo le di clic. Es, si yo cojo el bote de pintura y elijo otro color, y yo le doy clic, no sé, en cualquier zona que esté acá, él lo que va a hacer es que él se va a expandir, él va a expandir el color en la componente. Dice, no hay una conexión entre una mitad y la otra vez. Exacto. Entonces, si nosotros hiciéramos un super zoom, o sea, como que nos acercáramos demasiado al, al paint, como por debajo, uno se va a dar cuenta de que al final, o sea, como que si uno hiciera así zoom super hardcore, uno se va a dar cuenta de que al final, como que paint por debajo, o cualquier imagen básicamente, ¿qué es? Una imagen simplemente es una matriz. Si yo tomara como que una partecita de esto, vamos, o sea, como que si yo hiciera super zoom en esta zona gris, yo me voy a dar cuenta de que Paint por debajo tienes una matriz de píxeles. Una imagen que una imagen simplemente es una matriz de píxeles. ¿Y qué es un píxel? Básicamente un píxel es un RGB. Entonces, a la final, una imagen simplemente es una matriz de números. Y bueno, pues nada más con esa cosa uno puede hacer como millones de cosas. Entonces, pues acá de hecho les hago como un, es que de hecho viene como el tema y hago como un poquito de publicidad. Y es que yo tengo un canal que justamente en YouTube, que justamente hablo de eso. O sea, como que no sé si lo han visto, creo que yo alguna vez lo compartí. Bueno, se llama Jefferson Layton y básicamente acá el video como más chévere, que yo creo que hablo sobre eso, igual está muy poquito. Es en este, en el que explico cómo un algoritmo de grafos le ayuda a uno a elegir una ruta en el mapa de League of Legends. No sé si ustedes han visto alguna vez League of Legends o lo han jugado. Es básicamente, uy, el, el, el League of Legends es básicamente esto. Es como un mapa en el cual uno tiene como que un bando azul, bueno, pues a uno pertenece a un bando, al azul o al rojo. Y el objetivo es como invadir el otro bando y destruir el nexo, que es, bueno, como la torre principal, la vuelta. Es, si ustedes se fijan, este mapa es pues, obviamente jugándolo es como mucho más grande, pero este mapa tiene paredes en el cual el muñeco no puede caminar y tiene zonas libres en donde puede caminar. Y este mapa, aunque se vea complejo, como que se vea así súper complejo, pues uno a la final lo puede volver como al mismo problema que estábamos viendo ahora, que era el problema del laberinto, de saber si yo puedo llegar a un punto o a otro. Y pues básicamente uno cómo lo puede hacer con lo que les acabo de decir. A la final una imagen simplemente es una matriz de píxeles y los píxeles simplemente son números. Uno lo que puede hacer es como convertir eso en esto, a como transformar ese mapa complejo a una matriz en donde solamente hayan unos o ceros. Los ceros son lo blanco y lo uno pues son las paredes. Y ya sabemos que un muñeco pues no puede atravesar una pared. Entonces acá pues uno como que luego lo sigue haciendo procesamiento y puede llegar a esto. Que básicamente es como el mismo mapa del laberinto que vimos. Y luego pues uno acá cuando hace esto da cuenta de que este problema si uno le hace zoom es muy parecido a este problema, en el cual uno tiene, pues, que tiene como nodos. En este caso yo decía que los círculos son como nodos donde yo puedo caminar. Los hashtags son como paredes. Es como que si yo quiero ir de un punto a otro, como del punto amarillo al punto rojo, entonces, básicamente, pues, bueno, yo explico lo que les acabo de explicar, que yo puedo ir como de un nodo a otro, si ambos son nodos libres,
y creo como que una arista entre ellos de color rojo ahí en medio se ve. Y pues al final, si uno se pone a hacer eso con todas las aristas, tiene algo como esto, que es como un supergrafo. Y bueno, con este grafo uno ya sabe si puede llegar de un punto a otro de cierta forma. Y pues digamos que al final yo utilicé como otros algoritmos, pues como no algo tan complejo, pero era como una variante del BFS. Y al final llegué a algo como esto, como que yo quería saber cuál era la mejor ruta para hacer un invade, que es como invadir el otro correo, eh, desde la base, si yo fuera azul. O sea, como que si yo fuera azul, que me dice como cuál es la mejor ruta para ir a la jungla del otro enemigo. Pero bueno, digamos que lo importante es que uno al final va a aplicar estas cosas y de hecho es como esto es súper básico. En este video explico todo como más detallado. Por ahora como que les doy así como un breve recorrido. Pero pues se los digo porque uno se puede dar cuenta de que a la final una imagen encierra mucha información por dentro. Entonces, uno puede hacer este tipo de cosas. Como que si cada imagen es un píxel, entonces yo puedo decir como que listo, yo puedo decir que de un píxel yo puedo ir a otro y ambos están conectados como por una arista, ¿cierto? Entonces al final como que si uno me pone a ver, esto es un grafo y toda la vuelta. Pero cuando yo en Paint paso una línea negra que está acá, entonces de cierta forma, o sea, como que si esto acá yo representara todos estos puntos como si fueran nodos o casillas o píxeles de esta parte, pues ustedes se van a dar cuenta de que todos estos nodos como que están conectados entre ellos, o sea, como que, bueno, están conectados como en forma de casilla, y todos estos también están conectados entre ellos en forma como de cuadrícula, pero dado que hay una línea negra que los atraviesa a ambos, no hay una arista que pueda como ir de un nodo del lado izquierdo a un nodo del lado derecho. Entonces, como no existe eso, al momento de yo hacerle como el bote de pintura a esta zona, él se encarga de expandirse y cuando se expande va a llegar a este punto y va a decir como, uy, yo ya acá no puedo seguir, no me puedo seguir expandiendo porque no tengo aristas. Entonces él como que se queda por acá redondeando y al final pues, termina como pintando todo esto. Entonces es por eso que no pasa. Otra cosa diferente sería, que de hecho no sé si a ustedes les pasó, me ha pasado mucho de chiquito, que yo cuando hacía dibujos, pues como que yo hacía dibujos y me pasaba de que yo hacía una línea, es como que yo la dejaba por ejemplo ahí, y yo tomaba el bote de pintura y como que iba a pintar solamente la parte de abajo y ¡pum! Se pintaba todo. Y yo decía como, ¿qué? ¿Por qué? Pero entonces, si ustedes se fijan, acá abajo, 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 yo dejé una pequeña zona en la cual no está del todo como o sea, como que no están conectados del todo. O sea, si ustedes se fijan, acá hay una zona en la cual sí hay aristas que pueden ir de la parte izquierda a la parte derecha. O sea, como que si esto fueran píxeles, acá se puede ver que esta zona sí está conectada. O sea, sí hay aristas. Es decir, que cuando el algoritmo de expansión, que básicamente es un DFS, cuando el DFS pues va viniendo por acá, digamos que él encuentra ese punto y va a decir como que, ah, listo, pues yo por acá puedo seguir. Se sigue pintando y pues al final pinta toda esta componente. Pero es por el hecho de que esta componente y esta componente, aunque visualmente parezcan dos diferentes, sí hay hay aristas que me permiten llegar de un nodo a otro. Entonces, bueno, básicamente ese es como el concepto de componentes. Cuando uno tiene subgrafos que están conectados entre ellos y otros subgrafos que están conectados entre ellos y pues los componentes no tienen aristas entre ellos. Si tuvieran aristas entre ellos, entonces no serían dos componentes, serían la misma componente. En un grafo no dirigido. Bueno, en un grafo dirigido es diferente, pero pues eso es como otro tema. Esto que les acabo de explicar aplica para grafos no dirigidos.
Pero pues bueno, luego miramos cómo es la vuelta con los dígitos, no los múltiples. Bueno, eso. Pero bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Ustedes ya han resuelto este problema, el del laberinto, que ya lo han codificado y todo eso. ¿Les ha dado algún problema de este tipo? Dice sí, súper. Y a los otros. Ok. Eh, un prieto dice yo no. Listo, es que no sé si. Pues si quieren, entonces veamos BFS y DFS, pues así como por encima, porque creo que ya la mayoría lo conoce, pues es como un algoritmo que creo que enseñan en todas las universidades, creo. Eh, y después de eso, como que si profundizamos en cómo se podría implementar este problema, así brevemente, así como súper rápido. Y después sí les voy a mostrar un problema que para mí se me hace el mejor problema que yo hice cuando estaba aprendiendo grafos. Una belleza. Pero brevemente, eh, ¿cómo lo vuelta? Entonces, BFS y DFS, lo mismo, como que no voy a profundizar mucho porque igual creo que hay muchos videos en YouTube también, pero básicamente, eh, yo acá les conté que hay un algoritmo que me permite saber si yo puedo llegar de un punto a otro. O sea, acá cuando hice esto, como que yo digo como que existe algún camino y algún path de nodos, de aristas con el cual yo pueda llegar de un punto a otro. Entonces, ¿yo cómo puedo encontrar ese path? Porque al final uno como programa, de hecho, uno como programa un grafo. O sea, digamos que acá estamos viendo esto como en teoría y uno ve los palitos y ve los círculos muy bonitos, pero ya en términos de programación uno cómo hace esa vuelta. Entonces, mmm, vamos a ver. Vamos a seguir con el poquito de teoría, que es como lo básicamente el DFS es como el más fácil. El DFS, hagan de cuenta de que, bueno, yo tengo un árbol, tengo un grafo, no necesariamente un árbol, mm, algo así. Y este árbol, ve este grafo, porque igual, este grafo, digamos que yo quiero recorrerlo. Es como se puede recorrer un grafo. Eh, Básicamente yo necesito un nodo inicial. Y no voy a tomar este porque pues, eh, voy a tomar, por ejemplo, ese de acá. Voy a tomar este nodo como el inicial. Yo quiero decir como listo, yo quiero explorar el grafo desde este punto. Cuando yo quiero explorar el grafo desde ese punto, ¿yo qué puedo hacer? Listo, yo estoy parado en un nodo y yo tengo dos aristas que están pegadas a este nodo. Tengo como las dos opciones. Me puedo ir por acá o me puedo ir por acá. Aquí es donde varía el DFS y el BFS. Pero bueno, básicamente el DFS, que por sus nombres dice búsqueda primero en profundidad o en inglés depth first. Lo que va a hacer es que va a elegir solamente una de las dos y se va a ir por ese camino. O sea, como que yo elijo esta de acá y una vez yo llegué acá, vuelvo a decir lo mismo. Quiero explorar como el grafo desde este punto. Es lo mismo, tengo tres aristas,
por así decirlo, porque tengo esta, pero también tengo por la cual vine, porque esto es un grafo dirigido. Entonces esto es muy importante, no dirigido. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahorita vamos a ver que cuando un grafo es no dirigido, yo guardo ambas aristas. Yo guardo la arista que va de A a B y también guardo la arista que va de B a A. Entonces acá toca hacer algo, ahora pues les explico bien, algo muy importante que me permita no volver al mismo lugar de donde vengo. Porque si yo ya vengo de A, ¿por qué voy a volver? Yo quiero es como explorar el grafo. Entonces acá pues yo tengo las tres opciones. Entonces ya sabemos que la arista por la cual yo vine no me interesa. Pero tengo estas tres opciones. El DFS lo que hace es que vuelve y dice lo mismo. Tomo una, digamos que tomo esta, y luego me paro en este nodo y digo lo mismo. ¿Qué opciones tengo? Pues bueno, tengo esta y esta, pero pues no voy a volver. Entonces tomo esta. Entonces acá, digamos que el grafo vuelve y dice, bueno, tengo varias aristas de opciones, tomo esta, luego tomo esta, luego tomo esta. Entonces, si ustedes se fijan, una vez viene acá, el va a parar en este nodo y va a decir, listo, ¿qué aristas puedo visitar? Básicamente él acá tiene tres aristas pegados a él, pero resulta que esas tres aristas ya fueron visitadas, porque esta ya fue visitada, esta ya fue visitada, esta ya fue visitada. O sea, como que son aristas que si yo vuelvo, o sea, como que si yo paso por ellas, yo ya visité esos nodos. Es como que me voy a quedar en un ciclo y no voy a explorar nada nuevo. Entonces, cuando pasa eso, pues simplemente dice, listo, por acá no hay nada más que explorar. Y lo que hago es que vuelvo al nodo donde estaba antes y digo que ya exploré toda esta lista, pues como que todo esto por acá ya lo exploré y me voy por la otra arista. Entonces, por la otra arista, volví a decir lo mismo. Este nodo yo ya lo visité, pero sin embargo, miro si tiene como que aristas que no, bueno, que no haya visitado, pero ya está visitado, entonces vuelve acá. Entonces, esto ya lo exploró, ya por acá viene, pues me faltaría meterme por acá. Si ustedes se fijan, él al final lo que está haciendo es que se va yendo explorando como que por un nodo y de un nodo pasa a otro y luego explora todo el subárbol posible a partir de ese nodo. Si ustedes se fijan, como que se llama búsqueda primero en anchura, en profundidad, porque él siempre se va yendo como a lo profundo. O sea, él siempre se va yendo como por un camino, como si fuera una línea, hasta que llega un punto en el que dice, uy, no puedo avanzar más por acá. Vuelve al anterior y ahí sí como que se va por otro camino. Y vuelve y aplica la lógica, como que me voy yendo como si fuera una cadenita. Luego me devuelvo, se vuelve si no encuentra más, se vuelve si no encuentra más, y luego se viene como por otra cadenita. Por eso se llamó como búsqueda primero en profundidad. Y, y, y ya. Entonces, ¿cómo programar es lo más sencillo del mundo? O sea, como que uno se puede llegar a enredar porque uno dice como, uy, ¿cómo hago para que el liga vuelva al padre y luego al padre del padre? Pero pues vamos a ver que eso simplemente es una recursividad muy sencilla. Ahora, el segundo algoritmo, que se llama el BFS, mm, ah, creo que no me confundo. Mantra de amplitud. Breadth Search, entonces lo que hace este tipo de búsqueda es que ya busca como hace la búsqueda en anchura. Entonces, lo voy a dar control Z para ver si podemos volver a la versión inicial del grafo. No tenía tantas cosas. Entonces, si ustedes se fijaron,
como que yo acá cuando hice el DFS, como que él se fue explorando luego 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 volvió acá, se fue por acá, no puedo más, vuelvo, me meto por acá, me meto por acá. Entonces, si ustedes se fijan, ese fue como en profundidad, ¿cierto? El de anchura, básicamente lo que hace es que separa en un nodo y él dice, listo, yo tengo dos opciones, tengo dos aristas. Visito esta, lo marco, y luego también voy a visitar la otra. Es como que, si ustedes se fijan, yo lo que hice es que tenía dos opciones y a la final lo que hizo fue como si se fuera por ambas. O sea, como que exploro el grafo por este lado, pero también lo voy a explorar por este lado. Pero no es como si lo hiciera paralelamente, que es como lo que una vez un amigo me dijo, que es como si no tuviera que meterle hilos o cosas así. Básicamente es como, yo me meto por acá y le digo, listo, ahora voy a explorar el grafo por este nodo. Y también me voy a meter por acá. Listo, ahora voy a explorar el árbol por acá. Y él dice lo mismo. Tengo dos aristas. Bueno, tengo tres, pero pues no voy a volver por la que vine, entonces pues, no la tengo en cuenta. Lo mismo. Eh, ahora meto esta y meto esta. O sea, como que los marco. O sea, los marco como diciendo, ahorita los voy a visitar, pero primero tengo que encargarme de explorar por este otro lado, que fue como del llamado anterior. Entonces, por este lado me meto y este nodo lo que va a hacer es que él dice, listo, tengo dos posibilidades. Tengo esta de acá o volver por donde vine. Pero pues por volver por donde vine no la tengo en cuenta y esta, pues resulta que esta, no puedo venir por ahí, pero resulta que otro nodo ya lo marcó. O sea, como que ese nodo ya está pendiente por ser visitado. O sí, como por ser procesado, por así decirlo. Entonces, simplemente yo no lo meto porque pues, si lo meto otra vez sería como visitarlo dos veces y pues eso no aporta información nueva, que sería como redundante. Eh, entonces, pues, simplemente por acá se termina la búsqueda, sigue la búsqueda como por acá y lo mismo, él dice, listo, ahora yo tengo dos opciones, me meto por acá o me meto por acá. Entonces, él básicamente como que marca ambos, dice, los marco y yo ya digo que estoy visitado y dejo pendientes estos dos. Luego proceso este, que era como uno que estaba pendiente, y él básicamente va a decir que este ya fue procesado, ya fue visitado, no lo tiene en cuenta, y de esta forma como que ya se visitaron todos los nodos. Entonces, el BFS, si ustedes se fijan, se llama en anchura precisamente por eso. O sea, porque si uno se pone a verlo detalladamente, se va a dar cuenta de que si uno tiene un árbol o un grafo, pues como que en el árbol también se ve. Si uno tuviera un árbol, por ejemplo, van a ver que el DFS se va a meter por una rama y luego se va a explorar toda esa rama y no va a terminar esa rama hasta que no explore todos los nodos que son alcanzables desde ese nodo. Luego, cuando lo termina, y si se viene para el padre y, y sigue por este camino. Pero el BFS, por el contrario, pues simplemente él haría como que listo, de acá me puedo mover acá, pero también voy a explorar esto, y también voy a explorar esto, y también voy a explorar esto. Luego, pues a su vez sus hijos van a explorar a sus nietos, y luego a los hijos de los nietos, y de esa forma se va yendo como si se fuera emparejadito hacia abajo. O sea, como todos los niveles se visitan al mismo tiempo, pues como al mismo nivel. Entonces, básicamente, ¿qué propiedad o qué beneficio tiene hacer esto? O sea, como hacer la búsqueda en anchura. Básicamente, si ustedes se fijan, por la forma en la que estamos explorando este grafo,
Van a dar cuenta de que en todo momento yo estoy llegando a un nodo con la mínima distancia desde el nodo original. Entonces, por eso que uno dice siempre como que, pues si usted necesita calcular el shortest path, que es como el camino más corto entre dos nodos, en un grafo sin peso, dirigido, ¿ve? No, bueno, dirigido o no dirigido, el BF funciona en ambos, pero tiene que ser sin peso. Eh, Uno utiliza BFS. Listo. Entonces, ¿cómo es la vuelta ahora? Bueno, no sé primero si tengan alguna pregunta del DFS y el BFS, o si quieran ver cómo se implementa eso brevemente. Ok, listo, entonces veamos un poquito de implementación así brevemente. A ver, de hecho acá tengo el código de pero bueno. Vamos. Nada, entonces es como el típico template de C++. Básicamente acá esta línea lo que hace es que me permite leer como de un archivo, leer del archivo input.txt. Es como que ahí yo voy a estar leyendo de ese archivo. Y digamos que yo voy a definir, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a definir un tablero que es de tamaño 5 por 5, a 5 y 5, y digamos que es algo como esto, 2, 3, 4, 5. Básicamente acá tengo como una matriz de puntos, o sea, como que de 5 por 5. Y pues yo voy a representar con hashtags como paredes. Y básicamente yo quiero saber si yo puedo ir de un punto A a un punto B. Entonces yo voy a programar algo que me diga eso. Entonces, por ejemplo, acá la respuesta sería true, que es como que sí puedo llegar porque me puedo ir por acá arriba, luego derecha, bajar, derecha y subir. Y pues si yo le colocara, por ejemplo, este hashtag acá, pues si yo subo, bajo, me vengo por acá, vean que ya no puedo pasar. Entonces acá me debería decir que no. Y bueno, ¿cómo se programa esto? Es nada, pues lo de siempre, de la entrada, de un n, de un m, pues como que la matriz es de tamaño n por m, pues no confundirlo con el número de nodos y aristas, no, es n por m, porque sí, bueno, es de 5 por 5 la matriz, y yo la voy a transformarla en un grafo, pero acá como que hay varias formas de hacerlo. Mm, y bueno, les voy a explicar cómo cuál es la que para mí se me hace que es la más rápida, y es que cuando nosotros vamos a programar un grafo como tal, yo voy a hacer lo siguiente. De hecho, prefiero como explicarles, antes de explicarles este problema, cómo implementarlo, les voy a explicar cómo normalmente nos dan un problema de grafo, pero como que nos dan el grafo, o sea, como que explícitamente nos dan el grafo en el problema.
Normalmente, cuando nos dan un problema de grafos, lo hacen de esta forma. Nos dicen, dado n nodos, m aristas, yo le voy a dar una lista de aristas, de m aristas, donde le voy a dar como un par de enteros, de A y B, y yo le voy a decir que de A de ir a B. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que yo quiero resolver este problema, el que teníamos acá. No sé si recuerdan este grafo, que fue el primero que vimos de todos. Yo tenía 5 nodos y yo tengo 6 aristas. Básicamente, la arista que va de 1 a 2, la que va de 2 a 5, la de 5 a 4, la de 4 a 2, tengo una de 3 a 2 y de 3 a 4. ¿Cómo nos podrían dar un problema normalmente de esos? Nos dirían como, listo, le doy 5 nodos y arista. Olvidemos esto por un momento. Y lo que me van a decir es como, listo, tengo 6 aristas, entonces le voy a dar 6 pares de enteros separados como en líneas. Entonces el primero es de 1 a 2. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una arista que va de 1 a 2, que sería esta acá. Hay una que va de 2 a 5, de 2 a 5. Hay una que va de 5 a 4, de 5 a 4. Hay una que va de 4 a 2, y hay una que va de 3 a 2 y una de 3 a 4. Una de 3 a 2 y una de 3 a 4. Entonces vean que acá tengo 6 líneas, cada una de pares enteros. Tengo 5 nodos, 6 aristas. Básicamente esto es típica entrada de un problema de grafos. Pues, como de ese formato. Siempre lo van así. Entonces, si yo quisiera leer ese grafo y, por ejemplo, resolver el problema de si yo puedo ir de 1 a 4, yo lo puedo hacer de esta forma. Entonces, leo el número de nodos, leo el número de aristas, y luego, es por cada una de las aristas, es como iterando, o sea, por cada una de las aristas, yo voy a decir que tengo un V, un U y un V. Leo U y leo V. Y acá es donde uno dice, ¿cómo hago para representar un grafo en programación? Muchas formas de hacerlo. Les voy a explicar la mejor normalmente, pero hay otras representaciones que sí son como mejores en otros casos. Básicamente yo puedo representar un grafo como en programación y yo lo veo como una matriz. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo, por ejemplo, una matriz de 1 a 5 y en las filas y de 1 a 5, pues como en columnas también, yo puedo decir con un 1 y un 0, si del nodo 1 yo puedo ir al nodo, o no, si hay una arista que conecta del nodo A1 al nodo, del nodo X al nodo Y, pues donde X es como los de la izquierda y Y son los de la derecha. Si yo quiera como el grafo de allá, como este de acá, pues yo voy a decir como, bueno, yo puedo ir de 1 a 2. Entonces, en la casilla 1, bueno, en la fila 1, columna 2, yo voy a colocar un 1. Yo voy a decir, yo puedo ir del 1 al 2. Luego, yo puedo decir del 2 voy al 5. Entonces, del 2 voy al 5, con un 1, lo representa. Luego del 5 voy a ir al 4, del 4 al 2, entonces del 5 al 4, del 4 al 2. Y de esta forma, pues, si ustedes se fijan, yo voy a tener como una matriz de unos y ceros. Donde un 1 quiere decir, yo puedo ir de esta fila, bueno, de este nodo, de esta fila a esta columna. Listo. Básicamente, esta es como una forma de representarlo. Es como una forma muy sencilla y vamos a ver que hay veces utilizar esta forma nos conviene. Pero normalmente no nos conviene. Porque si yo representara los grafos de esta forma, ¿cuál creen que sería el máximo límite que yo tendría? O sea, acá. ¿A qué limitante tendría?
Exacto, que sería como n cuadrado, pero n cuadrado ¿en qué? O sea, n cuadrado en tiempo o en memoria. En tiempo. Listo. Solo en tiempo. Ah. Nada, la pregunta que estaba haciendo era que, exacto, también en espacio. No, la pregunta que estaba haciendo era que qué limitantes tenía hacer los grafos con esta representación, que es como la representación de matrices. Que es como, bueno, si hay una arista de 1 a 2, yo con una matriz digo que de 1 a 2 hay una arista. Pero pues esto tiene la limitante de que primero pues es O de n cuadrado en espacio. Ah, yo sí necesito n cuadrado en memoria para poder representar todo toda esa información. ¿Lo que quiere decir? Si yo tengo, por ejemplo, un grafo que tiene 10 a la 5 nodos, pues yo no lo voy a poder hacer. Y normalmente los grafos quedan en programación competitiva donde hay 10 a la 5. O sea, como que yo podría decir muchos a 1000. Pues 1000 es algo todavía pequeño. Entonces, normalmente esta representación se usa en casos muy particulares y en casos en que se necesita hacer como algo muy, bueno, el grafo es chiquito, el grafo es pequeño y se usa algo, y hay un algoritmo en particular que lo usa de esta forma. ¿Qué desventaja tiene utilizar esta forma? Que si yo tengo, por ejemplo, que del 1 solamente hay una arista al 2, yo estoy gastando demasiado espacio guardando información que simplemente son ceros. Como que si yo, por ejemplo, tuviera otra arista, bueno, por ejemplo acá, bueno, nada más para el nodo 1. El nodo 1 solamente tiene una arista que sale de él. Entonces, los otros nodos se quedan vacíos, o sea, se quedan ceros, las otras celdas de esa fila. Pues al final eso es como, pues nada, gastar ahí memoria en nada. Entonces, pues acá viene la otra forma en la que uno representa esto y es con una eh, lista, ¿cómo es que se dice? Una lista de adyacencia. Una lista de adyacencia. Básicamente, que es una lista de adyacencia? Como si yo tuviera acá lo mismo, una matriz, por así decirlo. Ahora más bien, veamos esto como un... Bueno, veamos esto primero gráficamente y luego ahorita vemos que acá, en vez de tener un 1 y decir que el 1 en la posición 1,2, yo tengo un 1, yo simplemente voy a decir que en la posición 1 yo tengo una lista con todos los nodos a los cuales yo puedo ir. Entonces acá, pues para el 1 simplemente debería tener como una lista que contiene el número 2 y ya. Para el 2, si ustedes recuerdan, el 2 puede ir al 5 y no más, porque el 4 entra al 2 y el 3 entra al 2, pero el 2 no puede ir a esos nodos. El 2 solamente puede ir al 5. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el 2, pues yo agrego una lista con todos los nodos a los cuales yo puedo ir. En este caso sería simplemente el 5. Ahora, el 5, pues a su vez, también solamente puede ir al 4. Entonces, el 5 solamente puede ir al 4. El 3 solamente puede ir al 2. Y... sí, bueno, el drop 1. Quedó tan chévere, pero bueno, el 3 puede ir al 2. El 4 puede ir al 2 también. Pero bueno, si ustedes se fijan, si yo tuviera, por ejemplo, una lista que va del 3 al 5, pues acá el 3, entonces tendría 2,5. O sea, como que podría agregarle como si fuera una lista. Esto se llama lista de adyacencia.
¿Qué ventaja tiene la lista de adyacencia? Si ustedes lo ven como en términos de complejidad espacial, ¿cuál creen que es la complejidad? Nodos por aristas. Uf, no, ¿por qué tanto? No, de hecho, o sea, nodos por aristas no. Hay un pequeño cambio que yo le haría a esa fórmula y ya queda bien. Pero no es eso. De complejidad espacial de la letra adyacencia. Sí. Saben que la complejidad vendría siendo como, primero, bueno, yo acá voy a necesitar como un vector, o sea, esto es un vector, o sea, como que yo voy a necesitar un vector de tamaño 5 y en cada posición yo guardo una lista de, de números. O sea, yo al final guardo es una lista de números, pero los números que guardo al final solamente por cada nodo es igual a la cantidad de aristas que salen de él. Así ustedes, por ejemplo, contaran la cantidad de números que hay acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a que vendría siendo igual en el grafo que tenemos. Creo que ya hay mucho, como mucho mamarrache, con muchos dibujos, pero espero que se entienda. A las aristas. Es, sí, cierto, básicamente es el número de aristas. Entonces la complejidad ya vendría siendo no n cuadrado, sino que sería O de m, o pues, para ser más exactos, vendría siendo O de n más m. Es que es de hecho como lo que te dije que dijiste nodos por aristas, pero no es nodos más aristas. Porque pues yo también necesito, o sea, primero pues acá yo necesito, por cada arista yo necesito guardar su número. Pero pues también como que por cada nodo yo necesito guardar el vector. Entonces a la final hay n, o sea, hay un vector de n y cada casilla pues a lo mucho tiene la cantidad de aristas que salen de él y a la final la suma de todo eso es igual al número de aristas total del grafo. Entonces al final pues, yo tengo dn más n y esa es como la mejor forma normalmente para representar un grafo. No siempre, pero la mayoría de veces. Entonces, yo quisiera ver el problema de esa forma acá. Bueno, recordando, pues yo tengo como que, vean, 5 nodos, 6 aristas. Estas son las aristas. Yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo declarar un vector de, no, yo puedo declarar un arreglo de vectores de tamaño 5. Básicamente, esto lo que está haciendo es, no es que creo que, es que no sé si es una forma más chévere de mostrarlo. Ah, o sea, eso es como una forma o la otra forma vendría siendo crear un vector de vectores de enteros al cual yo llamo eje y pues tiene n nodos. Básicamente, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a crear un vector en el cual yo o sea, voy a crear un vector en donde cada posición del vector es otro vector en donde voy a meter estos
las aristas, que es como los nodos a los cuales puedo llegar desde esta posición. No sé si se entienda o es muy confuso. Es un vector de vectores, como si fuera una matriz, pero es una matriz, es como si fuera una una lista adyacencia. No sé si es claro o no. Esa parte es muy importante. Sí es claro. Bueno, suponiendo que es claro, yo cómo guardaría una arista. Acá tengo que guardar de alguna forma la arista, a decir que de U puedo ir a V. ¿Cómo puedo decir eso? Ok, gdu.pushback b, v. Es, o sea, como que yo puedo decir que en mi grafo, en la posición U, o sea, bueno, antes de dar como la solución final, ¿ustedes cómo creen que sería, cómo podría yo guardarlo en la versión de matrices? O sea, como si yo fuera a guardar esto como en esta versión. Una versión de matriz. Pues, matriz en la posición v igual a 1. Eso, ¿cierto? Eso, como Ah, dice la ahí. cabeza. Ajá. Podríamos decir que A en la posición U, V es igual a 1, ¿cierto? Entonces eso vendría siendo como que G de U es igual a 1. Eso si fuéramos como si fuéramos a hacer como una matriz, como la versión de matriz. Pero si ustedes se fijan, como que la única diferencia entre la versión de matrices y esta es como que yo en vez de ir y meter un 1 allá, yo le digo como par de pillas. Simplemente en vez de tener toda una fila de ceros y unos, que los ceros como que no me aportan información, pues yo lo que hago es que a esta posición le voy a agregar a la lista de aristas, le voy a agregar la V. Voy a decir que de U puedo ir a V porque estoy yendo a la posición 1, por ejemplo, y voy a hacer pushback del 2, queriendo decir que de 1 a la lista de nodos a las cuales puede ir desde el 1, le voy a agregar el 2 a esa lista. Por eso el pushback, porque es una lista. La lista de nodos a los cuales yo puedo ir desde U. Yo puedo ir a U. Entonces, básicamente, tengo esto. Eh, yo ya estoy representando acá como mi grafo. O sea, yo ya tengo como una lista de adyacentes. Ahora, ¿cómo se hace el BFS? Bueno, si ustedes recuerdan, el BFS lo que hace es que comienza en un nodo, luego se va expandiendo. Y básicamente irse expandiendo lo que quiere decir es que yo comienzo en este nodo, agrego este nodo a una estructura de datos y lo dejo pendiente. Luego visito este otro nodo, lo agrego a una estructura de datos, lo dejo pendiente, visito este nodo, visito este nodo. Ya no tengo nada más que visitar, listo. Ahora voy a mi estructura de datos y saco un nodo que esté pendiente por ser visitado. Y aplico la misma lógica. Entonces me va a decir como, vea, este es el nodo que está pendiente más, como el nodo más viejo que está pendiente. Entonces, por ejemplo, él dice, listo, entonces yo ahora meto este nodo y este nodo. Pero luego él va a decir como, listo, ahora mi estructura de datos también tiene este nodo y este nodo, pero yo tengo que visitar el que está más primero, o sea, como cuál de todos los que están en pendientes es como el más viejo.
Pues vendría siendo esto. Entonces, no sé si esto se les parece como cuando uno va y hace una, no sé si conozcan ya esta estructura de datos, pero pues les voy a decir como si no la conocieran, como cuando uno va a hacer fila, cuando uno va a hacer cola por algo, no sé, por el almuerzo o por que está haciendo una vuelta, pues uno tiene que hacer filas, ¿cierto? Es como son las filas, básicamente las filas, pues a uno lo atienden en orden de llegada. Es como que, bueno, llegó está el primero, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Y pues cuando van a atender a alguien, pues atienden a quien, al que está más, como el que está más viejo, pues como el que lleva más tiempo en la fila, esperando. Entonces, listo, dicen como que listo, lo vamos a atender a usted, tan, lo atienden. Y luego cuando a él lo atienden, es como si él ahora dijera, listo, ahora eh, yo voy a volver a hacer fila o lo que sea, y se viene para abajo. O puede que lleguen nuevas personas, lo que sea. Es vean que a la final, esta estructura de datos, la que yo necesito, como algo muy parecido a una fila, o a cuando uno hace cola. Es como, listo, se van atendiendo los más viejos y los más nuevos que van llegando, pues van haciendo fila. Entonces vean que acá es como lo mismo, como que listo, yo me procesé y meto los nuevos nodos, pero como son nuevos, yo no los voy a procesar de una vez. Yo los dejo ahí encolados y hasta que no termine de procesar los que llevan más tiempo en la cola, pues yo no los voy a procesar a estos. Y a su vez, pues, estos nodos van a meter nuevos nodos y cuando yo los visite, ¿cuál de todos estos voy a visitar primero? Pues primero voy a visitar el de este man porque este man fue el primero que me dijo que lo visitara. Entonces, básicamente, acá necesitamos una cola y bueno, básicamente una cola en estructuras de datos es como una estructura muy simple. Es una estructura a la cual yo le hago push y le hago pop. Push quiere decir que llegó alguien nuevo y va a hacer fila, y pop pues quiere decir que yo voy a sacar a alguien de la fila. Entonces, si yo quiero hacer un BFS, yo puedo hacer lo siguiente. De hecho, esta parte se las explico así como detallada, pero a partir de este punto yo les recomiendo que sea un poquito medio ancheta o como algo que ya funciona, o sea, como algo que siempre es lo mismo y siempre tiene la misma estructura. Entonces, pues como que se las voy a escribir en código y que ya luego la estudian y ven por qué siempre funciona. Pero básicamente yo declaro una cola y a esa cola le voy a meter el primer nodo que yo quiero visitar. Digamos que voy a visitar bueno, acá, vamos a hacer algo. No sé qué hacer. Ah, bueno, vamos a hacer. Es como para que no nos enredemos. Voy a decir que voy a iniciar la búsqueda desde el nodo 1. Entonces por eso voy a meter a mi cola el nodo 1. Y ahora el algoritmo siempre dice lo siguiente. Mientras mi cola no esté vacía, ¿qué quiere decir eso? Que hay alguien que está haciendo cola. ¿Qué hago? Que simplemente lo saco y decir que lo voy a llamar U, lo saco del front, le hago pop. Básicamente esto lo que hace es saco a la persona a la persona que estaba como primero en la fila. Básicamente acá lo leo y acá lo saco. Luego voy a iterar por todas las aristas de este nodo. Entonces, itero por cada una de las aristas de este nodo. Y esto, bueno, básicamente no sé si conozcan ya esta sintaxis. Es como un ciclo que lo que hace es que en vez de iterar como por un entero, como de 0, 1, 2, 3, 4, lo que hace es iterar sobre los elementos como tal. Es como muy parecido a Python o JavaScript, no sé. Pero básicamente acá itero sobre los elementos, no como sobre el número 0, 1, 2, sino los elementos. Entonces, por ejemplo, acá pues iteraría sobre
sobre los nodos que son adyacentes a mí, o sea, a los que yo puedo llegar. Y como yo puedo ir a ese nodo, pues yo lo que hago es que le digo a mi cola que lo agregue porque ya lo puedo visitar a él. Entonces, de esa forma, yo con U, así yo hiciera como que de U, yo podría ver el orden en el cual él visita todos los nodos. O sea, como que si yo le pintara este árbol de acá, él me diría como, listo, pues primero visité este, luego este, luego este, luego este. Y pues ya uno lo que hace es que va guardando como cierta información que le sea importante. Pero aquí falta algo importante en este código. No sé si ya lo notaron. ¿Qué creen que falta? Un vector de visitados. Nos falta algo que nos diga si uno ya fue visitado o no. Porque como yo lo tengo ahora mismo, vean que lo que va a pasar es que si yo le tiro este grafo de acá, él va a llegar y se va a meter acá y él va a decir, listo, pues yo me metí acá, luego me voy a meter a este 5, luego a este 4, luego a este 2 y luego va a decir, listo, yo a la cola le puedo, lo puedo meter mi nodo adyacente, vuelve y mete el 5. Entonces va a quedar ahí en un ciclo infinito. Entonces, eso, yo puedo tener como un set, como lo que dice el compañero, que me diga cuáles ya fueron visitados para no visitarlos. O en vez de un set, puedo tener un vector, vendría siendo lo mismo, como un vector de booleanos, por así decirlo. Lo voy a llamar como de visitados. Y pues lo que hago es que cuando visito un nodo, marco como visitado, digo, este nodo ya fue visitado true, y para evitar caer en un ciclo, antes de meterlo a la cola, digo, sí, V no ha sido visitado, entonces lo meto a la cola. ¿Cierto? Listo. Hasta este punto, pensé que... bueno, y acá... es cierto, ya está bien. Lo marco como visitado. Si no habéis sido visitado, pues ahí sí lo meto. Entonces, hasta este punto lo que tenemos es como un algoritmo que nos dice todos los nodos a los cuales yo visito en forma de DFS. Entonces, corramos esto a ver qué nos da. Vamos a ver si no... Ahí se me quedó en un ciclo infinito, por ejemplo. Bueno, ya sé por qué. Entonces, esto es como algo que hice, pero para no enredarlos, pero básicamente, esto está index 1 y hay como dos opciones. La primera es volverlo index 0, o la otra, pues es como sumarle a esto más. Pero pues bueno, es grave. No sé si se entendió ese más o no, pero pues igual es como una boda. Pero bueno, 1, 2, 5, 4. 1, 2, 5, 4. Este es el orden en que visitó todos los nodos. 1, 2, 5, 4. Bueno. Si ustedes se fijan, hay un nodo que no fue visitado, ¿cierto? No sé si saben cuál es. ¿Sí saben cuál es? El 3. Es el 3, básicamente. ¿Por qué? Porque no hay una forma de llegar al 3, porque el 3 solo tiene como dos aristas que salen de él, pero no hay ninguno que entre a él. Y vean que el orden que me dio fue 1, 2, 5, 4, porque del 1 fue al 2, luego del 2 al 5 y del 5 al 4. Entonces, vea que de esa forma yo como que pude iterar por todos los nodos. Pero pues
normalmente uno no solamente quiere saber el orden y ya, pues uno quiere como tener otra información más interesante. Entonces, acá es donde uno se da cuenta de que uno puede tener como las distancias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el BFS, como les decía ahora, tiene la propiedad de que yo puedo obtener la mínima distancia de un punto a todos los puntos, a todos los otros nodos que son alcanzables desde él. O bueno, más bien, bueno, o sea, como que antes de resolver este problema, vean que esta versión, la versión de BIS, de eso, antes de meterle la regla de distancias, nada más con esto yo puedo saber si de un nodo puedo ir a otro nodo. Por ejemplo, acá si a mí me dijeran como ve, o que ve, usted puede ir del nodo 1 al nodo 3. Entonces yo puedo saberlo si visitado en la posición 3 es igual a true. Entonces yo ahí podría decir como que pues, al final me da 0. Pues este es como el de el false, que quiere decir que yo no puedo ir al 3 porque el 3 nunca fue visitado. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿yo cómo hago para saber si puedo ir del nodo 2 al nodo 3? Al nodo, sí, al nodo 3. ¿A qué tendría que cambiar? ¿Cambio acá el 2? Ok, que se les ocurre. ¿Alguien? ¿No? ¿Cuál es la pregunta? Es que ahí se me corta un poquito. Ah, bueno, no, la pregunta es, ya sabemos cómo hacer si yo quiero saber si del nodo 1 yo puedo ir al nodo 3. Simplemente es como consultar visitado en la posición 3. Pero, ¿qué pasa si yo ahora quiero saber si del 2 yo puedo ir al 3? Del 2. ¿No? Lanza el BFS desde el 2. Eso es cierto. Entonces, por ejemplo, acá Alejandro decía como, bueno, la respuesta es sí, yo puedo visitar al 3 y visitar al 2. Mm, no, pues no necesariamente. Y bueno, la respuesta básicamente es porque si yo quiero saber si del 2 yo puedo ir al 3, primero, con este arreglo de visitados, yo no podría saberlo. O sea, como que no hay forma de saberlo. ¿Qué me toca hacer? Como calcular el arreglo de visitados, pero con respecto al 2. ¿Y cómo calculo yo el arreglo de visitados con respecto al 2? Iniciando la búsqueda desde el 2. ¿Y cómo inicio la búsqueda desde el 2? El primer nodo que yo meta al 2, a la cola. De esa forma, cuando yo vaya a visitar los nodos, yo lo voy a hacer desde el 2. Entonces, de hecho, si yo comenzara la búsqueda desde el 3, me voy a dar cuenta de que yo del 3 sí puedo llegar a todos los nodos. O sea, como que el 3, porque del 3 sí salen aristas. Entonces, como que yo quiero saber si del 3 yo puedo ir al 1. Entonces, yo lo que haría sería, inicio la búsqueda desde el 3 y cuando voy a preguntar, pues pregunto por el 1. Entonces, acá debería decirme como true o 1. ¿No? Dice cero. Eh, ¿Por qué no? No. Ah, no, pues del 3 no puedo ir al 1 porque del 2 no hay forma, no hay arista al 1. Del 3 puedo llegar al 4. Entonces del 3 puedo ir al 4, me dice sí, con 1.
¿Y por qué? Porque el 3 puede ir al 2, del 2 puede ir al 5 y del 5 puede ir al 4. Pero vean que el 2 no puede ir al 1, porque la arista es del 2, del 1 al 2. Ustedes vean que de esta forma como que yo puedo explorar el grafo y puedo saber si de un nodo puede ir a otro. En la otra clase, pues ya se acabó el tiempo, pero en la otra clase vamos a ver cómo simplemente cambiando unas dos líneas de código sabemos en cuántos pasos puedo visitar ese nodo. Entonces como que, del 1 al 3, ¿puedo ir? Sí. ¿En cuántos pasos? En 4 o en 3. Y ya. Les voy a dejar como una tarea en los 2 minutos que me quedan. El problema que yo les iba a decir, pues les voy a dejar que lo piensen. Es el siguiente. No sé si hay un juez que lo tenga. Yo lo vi en URI, que es como un juez súper viejo de Brasil. Pero básicamente el problema es, dado una matriz como muy parecida a la de allá, como un grid, como, bueno, así como casillas, con celdas, con filas y columnas. Supongan de que esto es como una ciudad. O sea, como que la historia es que esto es una ciudad muy grande y como que el grid es de tamaño 1000 por 1000. O sea, es algo grande. Y resulta que yo tengo restaurantes. Como que yo tengo restaurantes de pizzas, por así decirlo. Bueno, o sea, hay restaurantes de pizzas en la ciudad más bien. Digamos que hay un restaurante de pizza que queda acá, hay un restaurante de pizza que queda acá, hay otro restaurante de pizza que queda por acá, y bueno, para la vuelta. Hay muchos restaurantes de pizza. Y ahora me dan queries, me dan Q queries, y Q puede ir hasta 1.000.000. Por cada query me dan una posición y lo que yo tengo que decir es, de todos los restaurantes que hay ahora, que hay en el mapa, ¿cuál es el más cercano? Y decir como, bueno, este es el restaurante, es decir, como el identificador y bueno, la distancia. No me enteras, solo el identificador, solo decir el identificador. Digamos que este tiene ID1, este ID2, ID3. Entonces, nada, les dejo ese problema de tarea. Es muy bueno. La solución no es trivial, o sea, no es como, no, pues PFS y ya. ¿Por qué? Porque hay muchas queries. Y yo hago PFS por cada query, explota. Entonces, nada, les dejo el problema de tarea. Es muy bueno. Si yo lo encuentro, pues lo pongo en el contexto. Pero creo que el problema está, lo vi una vez en Uri y nunca lo volví a ver. Ahora solo vive en mis recuerdos, en mis memorias. Y ya. Listo. Nada, espero que les haya gustado la clase. Igual voy a subir el video a YouTube para que lo vuelvan a ver, dar el código muchas veces si no lo entendieron. Y voy a subir el código también. ¿El qué? El contexto. Sí, otra clase. Es que yo creí que hoy alcanzamos a dar soporte, yo creí que hoy alcanzamos a dar muchas cosas, pero me di cuenta de que grafos es un tema muy, muy vasto, muy complejo. Uno no alcanza a ver bien como nada, bien dos clases. Pero yo creo que la otra es, sí, no, es sort y bueno, ver otros tipos de grafos como el bipartito, los grafos, pues sí, hay más tipos de grafos. Pero bueno. Mm, los DAC, los Directed Acyclic Graph también son muy interesantes. Que de hecho el propósito solamente funciona en esos grafos. Listo, nada. Les recomiendo muchísimo la tarea y pues el contenido. Y estaremos hablando. Espero les haya gustado la clase.